El oro está en máximos históricos y algunos analistas dicen que podría superar los 3.800 por once este año y llegar a 4.800 antes del 2030. Pero, ¿quién tiene el oro? ¿Qué países controlan este metal y por qué lo están acumulando como nunca antes? Hoy vamos a recorrer la historia del oro, el ranking de las reservas globales y entender qué significa esta fiebre de compra de China, Rusia y otros países para el futuro del dinero. Revisemos brevemente el contexto histórico. Por siglos, el oro fue la base del sistema financiero. El patrón oro aseguraba que el dinero podía convertirse en oro a una tasa fija. Después de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods mantuvo este sistema, con el dólar como moneda de referencia. Esto terminó en 1971, cuando Richard Nixon cerró la ventana del oro, desconectando al dólar de las reservas de oro. Desde entonces vivimos en un sistema de dinero fiat, donde la confianza es el único respaldo. El precio del oro superó los 3.670 dólares por onza este mes, impulsado por la debilidad del dólar, expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal y una economía estadounidense mostrando señales de desaceleración. Los bancos centrales llevan 3 años comprando más de 1.000 toneladas de oro por año, el doble que en la década anterior. El 95% de los bancos centrales encuestados dice que seguirá acumulando oro en los próximos 12 meses. ¿Cuál es la razón? Porque ya no confían ciegamente en el dólar como reserva de valor, especialmente después de la congelación de las reservas rusas en 2022. Pero ¿quiénes son los dueños del oro hoy día? Cerca del 70% del oro está en manos de bancos centrales. Y aquí están los 10 países que más oro tienen. Estados Unidos tiene 8.133 toneladas y lidera ampliamente. Alemania tiene 2.352 toneladas. Italia, 2.452 toneladas. Francia, 2.436 toneladas. Rusia, 2.330 toneladas. China oficialmente dice tener 2.200 toneladas, pero se sospecha que tiene más. Luego vienen Suiza, Japón, India y los Países Bajos. Estados Unidos mantiene su liderazgo gracias a que no ha vendido reservas desde la Guerra Fría, pero China y Rusia están recortando la distancia, comprando oro en silencio y a gran escala. Pero ¿cuál es el rol de China y Rusia en la acumulación? China es el mayor comprador oficial de oro. En 2023 adquirió 225 toneladas. Rusia, sancionada y excluida del sistema SWIFT, ha convertido el oro en el corazón de su estrategia financiera. Cada lingote que compran es un paso para reducir su dependencia del dólar y crear un sistema financiero paralelo. Este proceso se llama desdolarización y está en el centro de la disputa geopolítica actual. No basta con saber quién guarda el oro, también importa quién lo produce. Los 5 mayores productores de oro son: en primer lugar, China con 380 toneladas en 2024, Rusia 310 toneladas, Australia 290 toneladas, Canadá y Ghana completan el top 5. La producción global alcanzó un récord en 2024 con 3.661 toneladas y se espera que suba un 1% en 2025. Y aquí un dato extra: casi el 20% de la producción proviene de minería informal, lo que genera problemas ambientales y sociales, pero también aumenta la oferta cuando los precios suben. Como ven, el oro no se mueve solo por oferta y demanda de joyería, está cada vez más ligado a factores macroeconómicos y geopolíticos. Tiene una correlación negativa con el dólar y positiva con el dólar australiano, por ser Australia un gran productor. Además, según el informe In Gold We Trust, las antiguas correlaciones con tasas reales han cambiado. Hoy la política de la Reserva Federal y la geopolítica pesan más que nunca en el precio del oro. El oro sigue siendo el refugio favorito en tiempos de incertidumbre. Expertos sugieren destinar entre 14% y 18% de las inversiones a metales preciosos y activos reales
para protegerse de inflación y crisis. Además, el oro tiene un comportamiento estacional. Suele subir en el primer trimestre y en los últimos meses del año. El oro no es solo un metal brillante, es una herramienta de poder. Estados Unidos la usa para mantener la confianza en el dólar, China y Rusia para desafiar ese poder. Mientras el mundo se polariza, cada lingote es un voto en esta guerra silenciosa por el control del sistema financiero global. ¿Crees que el oro podría volver a respaldar el dinero algún día? Déjalo en los comentarios. Y si te interesa lo que está pasando en la economía global, suscríbete a nuestro canal.